San Francisco, la cuarta ciudad más poblada de California, es famosa por muchos motivos. El principal, sin duda, es el Golden Gate, que no es una puerta dorada, sino un puente rojo, y que se llama así porque atraviesa el estrecho Golden Gate dentro de la bahía de San Francisco. La ciudad es famosa también por su barrio de pescadores, el Fisherman's Wharf, ahora convertido en atracción turística y en solarium de decenas de ruidosos leones marinos. Por la prisión de Alcatraz, situada en una roca dentro de la bahía, y sobre todo por sus calles empinadas popularizadas en cientos de películas, algunas como Bullitt, en la que Steve McQueen perseguía a los malos con su Mustang verde del 68, de claro sabor automovilístico. Pero no hemos venido a San Francisco a probar un Mustang. Estamos en Sonoma, en el condado de Sonoma, en California, al norte de San Francisco, y hemos venido hasta aquí para conocer este coche. La quinta generación del Range Rover, el rey de los todoterrenos, el tope de gama de la marca británica. Se lanzará con motores de gasolina y diésel y luego vendrán dos versiones híbridas enchufables con una autonomía de más de 100 kilómetros y para rematar, una versión 100% eléctrica. De momento probamos solo los térmicos, que son híbridos ligeros, y los veremos en versión corta y en versión larga. Precios desde 135.000 euros. El Range Rover cambia sin cambiar en exceso. Desde hace 3 generaciones está en la cima de los SUV. Y a pesar de que hay otros modelos como el Bentley Bentayga, el Aston Martin DBX o el Lamborghini Urus que han osado discutirle alguno de sus superlativos, el Range sigue ahí, con su flema británica mirando a todos por encima del hombro y como pensando: por una trialera o embarrados hasta las trancas me gustaría veros. Porque si algo distingue al Range del resto de aprendices de Range es que el Range no es solo un SUV que seduzca a potentados californianos, chinos, rusos o catarís. El Range, además, es un todoterreno. Un todoterreno que en esta generación estrena plataforma, pero que mantiene algunas cosillas que después veremos, una de las cuales, llamada reductora, sus prestigiosos rivales, prestigiosos por la historia de las insignias que decoran su morro, ni han visto ni verán jamás en sus entrañas. El que diga que este Range es continuista, acertará. Y es continuista porque los referentes son alérgicos a las revoluciones. Pero como todos los coches continuistas, que parezca el mismo no significa que lo sea. De entrada cambian sus proporciones. Es igual de alto, 1,87 metros, pero solo porque a partir de 1,90 empiezan los problemas en determinados parkings subterráneos. Es 6 centímetros más ancho, ojo que estamos ya en 2,05 metros, y 5 centímetros más largo, lo que los 5 metros exactos ya es historia. Ahora mide 5,05, y la distancia entre ejes se va a los 3 metros exactos. Hablamos, claro está, de la versión normal, porque la larga gana 20 centímetros más en batalla, 3,20, y consecuentemente en longitud, 5,25. Esos 20 centímetros extra de coche cuestan unos 4.000 euros, que teniendo en cuenta los precios en los que se mueve la gama, arrancando en 135.000 y hasta 250.000 euros, parece el chocolate del loro. Estéticamente lo ves y dices: mira, un Range. Tenemos un frontal muy Range, muy parecido al del coche anterior y además muy horizontal. Todos los elementos lo son. El nombre del modelo presente delante, la parrilla con estos faros en los que habrá que detenerse porque son realmente espectaculares en cuanto a tecnología, la parrilla inferior y además todo muy redondeado, muy trabajado para mejorar la aerodinámica, porque en un coche tan grande es muy importante conseguir una buena aerodinámica. En el lateral reencontramos estas líneas redondeadas, aerodinámicas, sobre todo en esta parte de aquí, en la parte superior de la puerta y contra el cristal. Hacer esto, industrializar esto, no es nada fácil y los ingenieros de Range Rover lo han conseguido. Seguimos con los elementos enrasados, el tradicional adorno en la puerta, la manecilla completamente enrasada también, el techo, los cristales, techo contrastado, como es habitual en los modelos
de Land Rover y sobre todo ya lo tenía el Range anterior. Y finalmente algo que sigue creciendo, creciendo y creciendo, que son las llantas. En este caso hasta 23 pulgadas, como es el caso de esta unidad concreta. Y lo que más ha cambiado en este coche es la parte trasera. El cambio aquí sí que es radical. Mantenemos algunas líneas claramente horizontales, de nuevo con el nombre del modelo bien claro, parte inferior también, pero sobre todo lo que cambia aquí son estos pilotos. Esto de aquí, esta forma negra que parece un adorno de negro piano, es en realidad el piloto trasero. Solo se enciende cuando se frena o se encienden las luces. Land Rover anuncia para España los acabados SE, HSE y Autobiography, el más lujoso. También hay una versión de lanzamiento First Edition, pero no hay variantes Dynamic como en el Range Sport. A su majestad no le van las veleidades deportivas. Lo que sí que hay son versiones especiales SV, siglas de Special Vehicles, que permiten hacer un Range a la carta, con más de 250 colores de carrocería y numerosas otras opciones. Son los Range más exclusivos y ya hay cola para adquirirlos porque los fabrican en cuentagotas. Vamos ahora con el interior. En el salpicadero el diseño es, ¿cómo diría?, continuista. Este es un interior bastante continuista y que en cierta manera va un poco hacia atrás, porque hasta ahora en los Range teníamos dos pantallas en la parte central y ahora solo queda una. Es cierto que es más grande, 13,1 pulgadas, interface completamente nuevo, y hay una segunda pantalla que es la de la instrumentación, con el añadido, si queremos, de un head-up display. Lo que no cambia, evidentemente, tratándose del coche que es el tope de la gama de la marca, es el acabado, que es excepcional. Además, por ejemplo, en este caso, con esta madera tan chula, con este cuero en color claro, que es delicado, pero que cuando lo ves dices, caramba, aquí hay calidad. Y de hecho la hay, mucha calidad, en todo, en los materiales, en la manera como están conjuntados y en el acabado que tiene cualquiera de las superficies interiores de este coche. La citada pantalla táctil de 13,1 pulgadas está colgada a modo de tableta flotante y tiene una superficie ligeramente curvada. El volante es de 2 radios, las salidas de aireación están por arriba de la pantalla, que en mi opinión queda baja, y el rediseñado mando del cambio no es lo más preciso que he probado nunca. A los 5 minutos de conducirlo echaba ya de menos el dial de la generación precedente. La pantalla grande ha eliminado la doble pantalla anterior y la climatización se mantiene fuera de la principal, que por cierto es áptica, es decir, necesita que se clique encima, no vale con acariciarla. Lo mismo pasa con algunos mandos de la consola, como los que conectan el control de descensos o la reductora, y hay una ruedecilla para los modos de conducción. Y si no os gusta eso de tocar la pantalla, siempre podemos recurrir a una socia muy eficaz. Se llama Alexa. Playing Chill Out playlist on Spotify. Estas plazas traseras no son las más lujosas que podemos ver en un Range, porque en las versiones de batalla larga tenemos la opción de tener solo 2 asientos en lugar de 3 plazas, como es el caso. Pero aquí detrás se va fantásticamente bien, tanto en esta configuración como en la que os he descrito. Básicamente porque el espacio es enorme. Fijaos el que tengo para las piernas, el que me queda para la cabeza, la posibilidad de regular los asientos en inclinación y sobre todo el equipamiento que tiene este coche aquí detrás. Tenemos climatizador, tenemos estas pantallas, son elementos opcionales evidentemente, pero que los tenemos. Tenemos luces de lectura, podemos tener masaje en los asientos traseros. Es decir, es un coche que aunque está pensado para disfrutarlo al volante, también se disfruta, y mucho sentado aquí atrás. La marca propone 2 opciones para la segunda fila, o bien 3 plazas, o bien 2. Cuando se elige esta segunda configuración tenemos una pantallita en la consola para gestionar numerosos elementos, entre ellos las pantallas detrás de los reposacabezas delanteros y algunas funciones de los asientos individuales eléctricos, con reposapiés, calefactables y con masaje, que están separados por una consola que puede alojar una mesa de aparición también eléctrica y una nevera en la parte trasera con 2 copitas y una botella de vino.
o de lo que sea. Y los tapizados pueden ser de piel, claro, pero como esto cada vez mola menos, ahora se pueden tapizar también con un tejido sintético que imita la piel y que parece piel sin ser piel. Es opcional, claro, pero sin sobreprecio. Por cierto, que la versión de batalla larga puede tener una tercera fila de asientos perfectamente usable por personas adultas de desplegado y plegado eléctrico, como el movimiento de acceso de la fila central o el plegado de los asientos de la segunda fila cuando quieres ampliar el maletero. ¿Maletero? ¿He dicho maletero? Vamos a ver el maletero, un maletero en el que todo, absolutamente todo, es eléctrico, empezando, lógicamente, por la apertura. Land Rover ha conservado la apertura en dos partes, la parte acristalada del portón, la superior que va hacia arriba, y la inferior, que también es eléctrica y que viene hacia abajo. Tiene el inconveniente habitual que nos aleja del fondo del maletero y por lo tanto, yo, fijaos que no llego a la parte final, pero sirve, por ejemplo, para poder cambiarse los zapatos cuando se ensucian, porque esto aguanta perfectamente a una persona. Hemos visto que hay muchos elementos eléctricos, también la bandeja se va hacia atrás eléctricamente, y si le damos a estos botoncitos de aquí, tendremos la posibilidad también de abatir los asientos traseros eléctricamente. Y la capacidad, 725 litros hasta la bandeja para esta versión de 5 plazas, carrocería corta. Vamos ahora con la tecnología. Este nuevo Range Rover estrena la plataforma modular MLA Flex, con un monocasco de aluminio que incrementa la rigidez torsional en un 50% y reduce el ruido estructural en un 24%. El coche incorpora una nueva suspensión neumática, evolución de la precedente, y un eje trasero direccional con hasta 7 grados de giro. Es evidente que el coche está orientado al confort de marcha. Muy evidente. Comportamiento dinámico de este coche está condicionado por el hecho de que es el coche que es. Es alto, es muy pesado y tiene además una suspensión que está pensada para que resulte eficaz fuera de carretera. Por lo tanto, es una suspensión con mucho recorrido y bastante blanda. Claro, lo que va bien fuera de carretera, en carretera se resiente un poco, y más cuando hay tanto peso. Pero también es cierto, y hay que dejarlo muy claro, que con la llegada de la nueva plataforma, que es relativamente ligera porque hay mucho uso de aluminio, este coche ha ganado en rigidez y el comportamiento en carretera, incluso en zonas con bastante curva, no está nada mal. Sí que es verdad que se notan mucho las inercias porque pesa mucho y porque, insisto, la suspensión es relativamente blanda, pero con respecto a la generación anterior del Range, yo creo que ahí ha ganado algunos enteros. En cualquier caso, este es un coche para autopista y para todo terreno, a pesar de que van a ser muy pocos los clientes que se gasten de 150.000 euros para arriba en un coche y que vayan a meterlo en según qué berenjenales, como los que seguramente tendremos la oportunidad de disfrutar en un rato. Tema confort. En carretera, impecable. En autopista, impecable. La suspensión, os he contado antes que es bastante blanda, copia perfectamente las irregularidades, y eso que estamos en Estados Unidos y muchas veces nos quejamos de que las carreteras en España están muy mal y hay mucho bache y están mal mantenidas. Si vierais las de aquí, vamos, un buen rato pegando botes, tanto en la autopista como en la carretera. Pero con el Range se pasa todo mucho más fácil. Este coche tiene 3 modos de conducción. Tiene un modo eco para gastar poquito, tiene un modo comfort para autopista esencialmente, para ciudad, y luego tiene un modo dynamic que en principio hace que cambien algunos parámetros. Cambia, por ejemplo, un poquito el trado de la suspensión, que es una suspensión neumática, se endurece un poco, cambia la asistencia de dirección, cambia la respuesta del motor en este modo dinámico y teóricamente también cambia un poco la respuesta del cambio. Pero de todas maneras, el coche
cuando lo llevamos en modo automático, tiende a poner siempre la marcha más larga posible. Y por lo tanto, en situaciones como por ejemplo el descenso de un puerto de montaña, hay que tirar mucho del freno. A no ser que pongamos el cambio en posición Sport también, que es una posición que permite el cambio manual con las levas, y que forcemos a que entre mucho más freno motor bajando marchas. Entonces el coche retiene más, entra con menos velocidad en las curvas, tenemos que usar menos el freno y sobre todo genera menos inercias al haberlo parado antes con el cambio, antes que con los frenos. La nueva plataforma se ha diseñado para una electrificación del vehículo en diferentes fases y habrá range con hibridación ligera, con hibridación completa enchufables y un 100% eléctrico, aunque a este no le veremos el pelo hasta 2024. Vamos, por lo tanto, con la gama que llegará a España. Habrá dos motores diésel. Bueno, en realidad uno, el 6 cilindros en línea Ingenium con dos niveles de potencia, 300 y 350 caballos, con hibridación ligera en ambos casos. De los dos, en la presentación conducimos el segundo de ellos. Esta mañana hemos conducido el diésel, que es un 6 cilindros híbrido ligero. Es un coche que va francamente bien, es un motor que no presenta problemas, que gasta menos evidentemente que el gasolina y que como versión base para un coche como el Range está bien, simplemente cumple. Claro, este es un coche que está en el tope de la gama Land Rover y ese motor parece un poco más adaptado pues, para un Discovery, para un Range Sport incluso como opción básica. Para el Range, bueno, yo creo que lo suyo es cambiar y pasaría directamente o bien a los híbridos enchufables que vendrán después o a este, que es el de gasolina. Este diésel hubiera sido el más vendido en otras épocas, pero ahora los híbridos enchufables se llevarán la mayor parte de las ventas por su etiqueta cero y por su precio, ya que serán los más baratos de la gama. ¿Cómo puede ser que un híbrido enchufable de 440 caballos sea más barato que un diésel de 300? Pues muy simple, porque el híbrido enchufable se ahorra el 14,75% del impuesto de matriculación. Con un consumo de 7,7 litros y 202 gramos de CO2 emitidos por kilómetro, los diésel topan con el fisco. En la gama de gasolina solo habrá una alternativa. El V8 de 4,4 litros biturbo de 530 caballos, el único de la gama sin electrificar. Hay un 6 cilindros de 400 caballos e hibridación ligera, pero no para España. Este coche tiene 530 caballos. Es un motor V8 de 4,4 litros, biturbo, es un motor de origen BMW, vuelve un poco esa tradición de los Range Rover con motores de BMW. Empezaron primero con los diésel hace ya muchas generaciones, luego cuando la marca fue propiedad de BMW, montó evidentemente motores del fabricante bávaro y ahora vuelve a montar este V8 de 4,4 litros que es un auténtico motorazo, es una barbaridad. Este sí que es un motor para un coche como el Range. Ventajas, que tiene una potencia prácticamente inagotable, le pisas y se dispara hacia adelante esta mole de más de 2,5 toneladas. El inconveniente que tiene es el consumo. La marca homologa un consumo a partir de 11,4 litros, es decir, que yendo a puntita de gas gasta 11,4 y en cuanto le pisas, esto se va para arriba. Un motor, en definitiva, prestigioso, con la potencia suficiente para mover 2,5 toneladas con la agilidad de un SUV de lujo. Y digo esto porque, insisto, el Range no es un SUV de lujo, sino un todoterreno de lujo. El matiz es importante. En todoterreno, el Range mantiene su superioridad respecto del resto de coches de su clase. ¿Y el Mercedes G? Diréis. Bueno, el Mercedes sigue siendo un hierro al lado del Range. El Range es la reina de Inglaterra. El Mercedes, la reina madre. En off-road este coche va como cualquier otro de los Land Rovers grandes, como el Discovery, como el Range Sport, como el Range anterior. Es decir, tiene una cantidad de elementos electrónicos tan bestia que le permite pasar prácticamente por todas partes. Con un par de limitaciones tan solo.
Una, los neumáticos. Si llevas neumáticos de carretera en según qué superficies, ahora por ejemplo no, porque esto es muy fácil lo que estamos haciendo ahora, pero en sitios donde haya superficies mucho más resbaladizas serán un primer freno, algo que se soluciona poniendo evidentemente unos neumáticos más adaptados y vamos a hacer todoterreno con frecuencia. El otro problema que tiene el coche, y ese sí que es imposible de resolver de ninguna manera, es que es enorme. Mide 2,05 metros de ancho y por lo tanto eso hace que en algunos sitios directamente no quepa. Si cabe, pasa. El único freno puede ser ese, que no quepa. El Range tiene todo para avanzar por cualquier parte. Tiene modos de conducción off-road para hierba, barro y superficies deslizantes, para arena, para nieve y para rocas. Tiene caja reductora, tiene un control de descensos que permite que el coche baje a una velocidad prefijada y un control de avance que hace lo mismo, pero en llano o cuesta arriba para que el conductor pueda concentrarse solo en mover el volante olvidándose de pedales y del cambio. El Range avanza solo. ¿Y cómo avanza? En la presentación hicimos algo de todoterreno en pistas al alcance de un buen SUV. Y el Range ni se despeinó. Esperamos tener uno de pruebas pronto para meter sus 150.000 euros en las comas, pero seguro que no nos decepcionará. La suspensión neumática permite ofrecer 4 alturas. La de acceso para subir al coche con facilidad, 5 centímetros más baja. La normal. En el Range no hay una suspensión más baja para autopista como en el Sport, pero cuando se pasa de 105 km por hora se rebaja 1,6 centímetros. Y luego hay 2 alturas todoterreno, una que eleva el coche 6 centímetros y otra que añade otro 1,5 centímetros para cuando las cosas se complican un poco más. A ello hay que añadir una extensión de los recorridos de rueda de 50 centímetros y una capacidad de vadeo de 90 centímetros. O sea, casi como un Defender, pero con el toque aristocrático del que sabe mantenerse elegante, incluso manchado de barro. La gama se ampliará pronto con 2 híbridos enchufables, ambos con motor de gasolina de 3 litros y 6 cilindros en línea, y un motor eléctrico de 150 kilovatios integrado en el cambio automático. El Range P510e tendrá 510 caballos de potencia combinada y el P440e 440, como su nombre indica. Ambos comparten una batería de iones de litio situada en los bajos del vehículo y no como antes debajo del maletero, cuyos 31,8 kWh útiles permiten una autonomía teórica superior a los 100 km homologados. A modo de comparación, la batería de un Dacia Spring 100% eléctrico es de 27,4 kWh, 4,6 menos. La batería se recarga en una toma de corriente continua hasta 50 kilovatios de potencia, con lo que basta una hora para llevarla al 80%, o bien a 7,2 kilovatios en una toma de corriente alterna, donde una recarga completa llevará unas 5 horas. El nuevo Range Rover ya está a la venta en España, con precios desde 135.550 euros para el P440e en acabado SE, que no llega de inicio, pero que ya se puede reservar. Un P530 SV de batalla larga, que corona la gama por arriba, costará 253.310 euros exactamente. Pero bueno, en coches.net seguro que si no llegáis a esas cifras, encontraréis alguno de los más de 200 Range Rover de segunda mano que tenemos ahora mismo a la venta. Cuando hace 50 años la familia Young, propietaria de esta fantástica finca en el valle californiano de Napa, decidió que sus cultivos de fruta no eran lo suficientemente rentables y que valía la pena intentarlo con el vino, el Range Rover ya existía. No era este, evidentemente, sino la primera generación de este coche que revolucionó en su momento el mercado de los todoterreno de lujo. Hoy, casi 50 años después, ahí sigue un coche del que llega la quinta generación y que sigue manteniendo todo aquello que siempre ha caracterizado a un Range Rover.
Como es lógico, y esto ha pasado prácticamente en todos los coches, con los años ha ido ganando empaque, ha ido ganando potencia, ha ido ganando lujo. Y esta última generación es la viva expresión de todo esto. Más range que nunca, más tecnológico, más electrificado, más confortable, más equipado, más caro, más range, en definitiva.